Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Como cada viernes y con esta sintonía de fondo comienza ese espacio que dedicamos aquí en Radio Sintonía a la difusión del patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy nos acompaña Rosario Cerdeña Ruiz, que es licenciada en Historia y jefa del servicio del Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo. Muy buenos días, Rosario Cerdeña. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente para hablarnos en este caso hoy, porque el programa va a estar dedicado a la iglesia de Nuestra Señora de Regla, que está situada en el municipio, en el pueblo de Pájara, y a la ermita también en el municipio de Pájara, también lo he dicho bien, que sí. Casi me voy, porque como ahora voy a hablar también va a hablar Rosario Cerdeña de la iglesia de la ermita de San Antonio de Padua, que se encuentra en el pueblo de Toto, me confundí con lo de el municipio y pueblo. Bueno, no pasa nada. Bien. Pues lo voy a repetir otra vez para que quede claro. De la iglesia de Nuestra Señora de la Regla, que está situada en el pueblo de Pájara, y de la ermita de San Antonio de Padua, que se encuentra en el pueblo de Toto, va a hablar Sayo Cerdeña. ¿Podrías contar algunas noticias históricas sobre la iglesia de Nuestra Señora de Regla? Y así comenzamos por esta iglesia. De acuerdo. Pues como ya decías, la iglesia de Nuestra Señora de Regla está en Pájara, en el pueblo de Pájara, que también es cabecera municipal. Y es una iglesia grande de 2 naves. Una de ellas, la del Evangelio, fue construida en el siglo XVII, es la más antigua. Esta nave es la que está, si nos situamos frente a la puerta principal de la iglesia, la que nos queda a mano izquierda. En este siglo, en el XVII, en el que se construía esta primera nave, Pájara ya era un caserío de cierta importancia. Tenía una población que había aumentado y vivía fundamentalmente de la agricultura, la ganadería, la recolección de horchilla, la pesca y el comercio. Fundamentalmente se exportaban a través de los puertos de la Peña y de la Pared, pues productos derivados de la ganadería, de la agricultura y la horchilla, que era muy demandada fuera de la isla. También en este siglo, como consecuencia de ese aumento de población que hemos dicho, se habían ampliado las vegas, que eran las tierras dedicadas al cultivo. En aquella época, pues las tierras estaban en la isla divididas en tierras de cultivo y tierras de ganadería, dedicadas al pastoreo y a los animales. Las vegas, que eran las zonas dedicadas a los cultivos, estaban delimitadas por cercas de piedra, y para ampliarlas había que pedir permiso al cabildo de la isla, que era el órgano administrativo de toda la isla, y estaba en Betancuria. Entonces decíamos que a final del siglo XVII ya los vecinos de Pájara, al haber aumentado el número de habitantes, habían solicitado el aumento de esas vegas de cultivo. También en aquellas fechas en Pájara ya radicaba una compañía de milicias, de las 5 que existían en la isla, y todo este crecimiento económico y demográfico de esta zona continuó a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Al comenzar este siglo visitó la isla en visita pastoral el obispo Juan Ruiz Simón, y en su recorrido por los pueblos constató este incremento de población tanto en Pájara como en otros como Tuineje, La Oliva, Antigua, que habían incrementado su población y su desarrollo económico, ¿no? Esta situación llevó al obispo a expresar su preocupación
porque solamente existía en la isla una parroquia que estaba en Betancuria, y entonces él decía que había desasistencia espiritual, porque las personas que vivían alejadas, que ya eran muy numerosas, no siempre podían acudir a Betancuria para los oficios religiosos. Esto le impulsó a solicitar al rey, entonces era Felipe V, la creación de nuevas parroquias, y ello dio como resultado que a comienzos del siglo XVIII, en 1711, se crearan 2 ayudas de parroquia en aquellos lugares que estaban más poblados, que eran La Oliva y Pájara. Este ascenso de la iglesia de Pájara a la categoría de ayuda de parroquia llevó aparejado el que se construyera una nueva nave. Había que ampliar el templo para poder atender a todos los feligreses, y entonces se comenzó a construir la segunda nave de la iglesia, que es la de la epístola. Sería la que está situada a la derecha, siempre si nos situamos frente a la puerta principal, ¿no? Esta nave se construyó a lo largo del siglo XVIII, estaba terminada ya en el año 1733 y fue bendecida un año después, concretamente el 17 de abril de 1734, por lo que ahora pronto en el mes de abril se cumplirían 271 años de que se bendijo aquella nueva nave, ¿no? En esta época en que ya se contaba con la nueva nave de la iglesia, pues en Pájara vivían aproximadamente unas 300 personas. Y a ello tendríamos que añadir pues 6 familias que vivían en la zona de Mezquer y 22 que vivían entre Toto y Bárgeda, que funcionaban como una especie de barrios de Pájara en aquel momento, ¿no? También dependían de esta jurisdicción parroquial, de esta ayuda de parroquia, pues las personas que estaban por Jandía. En estos años todavía en Jandía no había una población estable, pero sí había mucha gente que transitaba por allí porque estaban dedicados a las actividades ganaderas y también a la recolección de horchilla, que se producía sobre todo en las zonas altas del macizo de Jandía. Jandía, como decía, no tenía población estable, pero toda esta población acudía para sus necesidades religiosas a Pájara, y también a Tesejerá, que contaba con una ermita ya desde principios del siglo XVIII, ¿no? Y Jandía no llegó a tener población estable hasta principios del siglo XIX, en que se formó el pueblo de Cofete. Pues bien, después de estas referencias históricas sobre la iglesia, no solo la iglesia de Nuestra Señora de Regla, sino también del proceso de evolución del pueblo, pues nos podrías contar o hacernos una descripción de la iglesia. Sí, y como decíamos, es una iglesia bastante grande, con 2 naves y con cubiertas de tejas a 4 aguas, y con cantería en las zonas de las esquinas, que es muy característico en todas las iglesias de nuestra isla, ¿no? Tiene una torre campanario que está situado en la nave de la izquierda, y en la parte alta de la torre podemos observar unas grandes ventanas también enmarcadas con cantería, en las que podemos ver las campanas, ¿no? En la cabecera de la iglesia hay 2 sacristías que están adosadas, una a cada nave, y luego uno de los elementos más interesantes de este templo es la fachada. Tiene 2 fachadas distintas, una que corresponde a una a cada nave, ¿no? La de la derecha o de la epístola es una puerta muy sencilla, con una cantería enmarcada en cantería de color claro, formando un arco de medio punto, y sobre esta puerta pues se sitúa un óculo, que es una ventana redonda. La puerta de la nave de la izquierda es totalmente diferente, ¿no? Y es uno de los elementos más interesantes de esta iglesia, y además está considerada como una de las obras más importantes del arte canario del siglo XVII. También está fabricada con cantería y tiene un esquema clásico. Si nos situamos delante de ella, podemos ver que la puerta está enmarcada por un arco de medio punto, y a ambos lados de la puerta hay unos plintos tallados en cantería, y sobre ellos hay pares de pilastras cajeadas, ¿no? Que son una especie de columnas rectangulares que aparecen adosadas y como incrustadas en la pared. Estas pilastras se rematan con unos capiteles decorados con motivos vegetales, y sobre ellos se dispone un entablamento en el que se localiza el frontón. El frontón es un elemento que podemos observar sobre la portada, que tiene forma de triángulo. Está también tallado en piedra, y dentro de este frontón, la parte interna de este triángulo, se llama tímpano, y en ella hay también una ventana redonda, que es lo que decíamos que se llamaba óculo. Toda esta portada, además de estos elementos, pues está decorada con muchísimos elementos diferentes, ¿no? Podemos ver figuras geométricas, serpientes, soles, la luna, hay figuras humanas con penachos en la cabeza, aves, leones. Es una decoración muy, muy barroca, ¿no? Muy profusa. Y esta iconografía tan extraña
y única en la isla y en Canarias, pues ha sido objeto de polémica entre los investigadores, porque en principio habían dicho que puede tener alguna relación con el arte azteca mexicano, y luego más tarde otros investigadores han dicho que probablemente no sea esta influencia, sino la influencia de una obra que se llama Nova Iconología, que se publicó en Italia a finales del siglo XVI. El autor era Cesare Ripa y contenía elementos iconográficos de este tipo. De todos modos, esta cuestión no está clara todavía hoy a nivel de investigación, pero también parece probable que la primera teoría tenga algunos visos de verdad, en cuanto sabemos que muchos emigrantes canarios y majoreros en aquella época que se iban a América, pues luego enviaban su dinero para construir iglesias o para donar bienes muebles a las iglesias, por lo que cabe esa posibilidad de que alguien que emigró a América pues trajera un poco esas imágenes del arte de aquel lugar y quisiera que se pusieran en la iglesia, ¿no? Ya si nos pasamos al interior del templo, podemos observar en él que al ser una iglesia bastante antigua, decíamos que empezó a construirse en el siglo XVII, pues tiene elementos constructivos de diferentes estilos artísticos, ¿no? Destacan en este sentido elementos propios del lenguaje gótico, como son los restos de una bóveda de crucería que podemos observar en la capilla bautismal. Y luego los dos arcos, también arcos ojivales o apuntados, que son los que dan acceso a las capillas mayores, los que diferencian la nave de la iglesia de la capilla mayor, ¿no? Estos arcos ojivales están apoyados en el centro de la iglesia, en un pilar que tiene forma hexagonal, y luego se rematan a los lados del templo, apoyándose en columnas adosadas al templo, hechas de piedra. Estas dos naves a su vez están divididas en la parte central por unas columnas muy robustas que tienen el fuste redondo formado por tambores de cantería y sobre ellas podemos observar arcos también de piedra de medio punto. También destacan en el templo, en lo que se refiere al edificio, ¿no?, la techumbre, que es un artesonado de madera de influencia mudéjar, y el coro, que está situado a los pies del templo, es decir, en la entrada principal sobre las puertas, ¿no? Es un coro también de madera que va de lado a lado de la iglesia. Como dato curioso también podemos decir que en uno de los tirantes de esta nave de la izquierda aparece una inscripción tallada en la madera que dice Año de Jesús María José 1687, que se supone que corresponde a la fecha en que se acabó de construir esta primera nave de la iglesia. Bien, Rosario Cerdeña es licenciada en Historia y yo al escucharte me recuerdas a don Francisco Navarro Artiles Sayo. Es un honor que me digas eso, con lo que yo admiro a don Francisco Navarro. Pues, gracias. También lo admiro. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en alguna ocasión también tuve el honor de contar con su colaboración para hacer el programa sobre la historia de Fuerteventura. Y me estaba viniendo a la memoria pues programas que en otro momento había hecho con él y me recordaba, supongo que alguna influencia debes tener también de Francisco Navarro, que trabajaste conjuntamente con él mucho tiempo, ¿no? Sí, era una persona que tenía unos grandes conocimientos sobre Fuerteventura y sobre todo también era un gran lingüista, ¿no? Y efectivamente, como dices, trabajé con él muchos años, la admiraba mucho y la apreciaba mucho. ¿Sí? Bien, pues una vez comentadas las principales características del edificio, me gustaría pasar, si te parece, Sayo, a los bienes muebles. ¿Qué bienes muebles posee esta iglesia? Pues la iglesia de Pájara cuenta entre sus bienes muebles con 3 retablos y varias imágenes, ¿no? La imagen de titular del templo, que es la Virgen de Regla. Luego también hay una Virgen de Dolores, un Cristo Redentor, un San Antonio de Padua y un crucificado. Y luego en lo que respecta a la pintura, destacan el cuadro de ánimas, que es de gran formato y de mucha calidad, y también algunas pinturas que decoran uno de los retablos. Pues bien, y ahora podrías comentarnos las principales características de los retablos, ya que acabas de mencionarlos, ¿no? Sí, decíamos que eran 3. Hay 2 retablos grandes que están situados en las cabeceras de cada una de las naves y un retablo de menores dimensiones que está colocado en el muro derecho de la iglesia. Podríamos comenzar hablando del retablo de la Virgen de Regla, que es el que se encuentra en la cabecera de la nave de la izquierda. Es un retablo barroco con mucha policromado y dorado, con mucha decoración vegetal, con mucho colorido, predominando los colores rojos, azules, verdes y dorados, ¿no? Este retablo está dividido en calles, separados por columnas de estípites. Los estípites son como una especie de pirámides truncadas, pequeñitas, que van formando una columna, ¿no? Y es lo que se
lo que utilizó el retablista para separar cada una de las calles, ¿no? En cada una de estas calles hay hornacinas en las que se encuentran las imágenes de que hemos hablado. La calle central es la principal, tiene forma de camarín, y allí está situada la Virgen de Regla, ¿no?, que es la patrona del templo. Luego, en la cabecera de la nave de la derecha tenemos otro retablo también de gran formato, que está dedicado a la Virgen de Dolores. También es de estilo barroco y chinesco, son dos retablos del siglo XVIII, ¿no?, y está decorado con rocallas y elementos vegetales, y también muy policromado como el de Regla, con tonos azules, rojos, verdes y dorados. También está dividido en calles separadas por columnas de estípites, pareadas, en este caso son pares de columnas, y también hay hornacinas. En la central está la Virgen de los Dolores, que es la titular de este retablo, y en las laterales están decoradas con pinturas que representan a San Juan Evangelista y a la Verónica. Este retablo también tiene otra pintura situada en el ático, que es la parte superior, la que casi ya llega al techo del retablo. Allí hay una representación de la Magdalena abrazada a la cruz. Y luego decíamos que tenía otro retablo, este más pequeño, es el retablo de Ánimas, está, como decíamos, colocado en el lado derecho de la iglesia, y destaca porque tiene un marco barroco muy bonito, decorado con elementos vegetales y con rocallas, y dentro de este marco podemos ver el cuadro de Ánimas, que como todos los cuadros de Ánimas está dividido en planos. En la parte superior se representa el cielo, en la parte central podemos ver las imágenes de la Virgen y San Miguel Arcángel, que actúan como intercesores de las almas que están en el purgatorio, que está representada en la parte inferior del cuadro. Por otra parte, Sayo Cerdeña, las imágenes que se conservan en la iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara, ¿qué características tienen? Pues son imágenes barrocas, prácticamente todas, ¿no? La más, quizás podríamos destacar la imagen de la Virgen de Regla, que es una escultura de candelero de vestir, que ya hemos dicho en programas anteriores que son tallas en las que el escultor ha realizado el rostro o la cabeza de la Virgen y las manos, y el cuerpo es un armazón sobre el que se pone el vestido, ¿no? El rostro de la Virgen de Regla es especialmente hermoso, un rostro de una gran elegancia, muy bien tallado, el pelo también está tallado y tiene cierta similitud con la Virgen de Guadalupe, de Agua de Bueyes. Ello ha provocado que muchos especialistas piensen que puede haber venido de América, porque la Virgen de Guadalupe sí se sabe que fue traída de América, no se sabe el origen de la Virgen de Regla, pero esa semejanza ha hecho pensar que puede ser también aquel el origen de esta talla, ¿no? Además de esta imagen, en este retablo de donde está la Virgen de Regla, hay un San Antonio del siglo XVIII, que eso sí es una talla de bulto redondo, es decir, tiene esculpido todo el cuerpo. También es una talla de mucha calidad y se le representa teniendo en la mano izquierda a la imagen del Niño Jesús sobre un libro abierto. También en este retablo encontramos otra imagen que es pequeña, pero es de una gran calidad y bastante interesante. Es del siglo XVII y también de bulto redondo, es decir, tiene tallado todo el cuerpo y representa a Cristo Redentor. Esto hace que la imagen podamos observar que tiene una cruz en la mano izquierda y con la mano derecha bendice. A su vez está pisando a un monstruo y a una calavera que representan a la muerte y al pecado, y lo pisa como símbolo de aplastar al pecado y a la muerte y redimir, ¿no?, que es la actitud de bendición que presenta esta imagen, ¿no? Esta talla está considerada del siglo XVII, también del barroco. Y luego ya en el retablo de la nave de la derecha tenemos una talla de la Virgen de Dolores, que se le representa pues como corresponde a esta iconografía, ¿no?, enlutada, entristecida por el fallecimiento del hijo, y es una talla de finales del siglo XVIII, principios del XIX, no se sabe exactamente de qué fecha, pero está datada con esta cronología, ¿no? Y por último también encontramos en esta iglesia un Cristo barroco de factura popular que está situado en el pilar central que divide a las naves, y es una imagen hecha para las procesiones, tiene una cruz procesional, o sea que tiene los brazos articulados porque está preparada para llevarla en procesión en la Semana Santa, ¿no? Y por último también en el retablo de Ánimas, en la parte inferior, hay una talla de ese homo. Pues bien, esta es la primera parte del programa donde Sayo Cerdeña ha hablado de la iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara, y ahora, si te parece, nos hablas de la ermita de San Antonio de Padua, y que, como decíamos anteriormente, al comenzar el espacio está situada en el pueblo de Toto. ¿Podrías comentar algunas referencias históricas también sobre la misma? Sí, la ermita de San Antonio de Padua, como bien dices, está situada en Toto. Esta iglesia fue construida hacia finales del siglo XVIII. Sabemos que en 1795 ya estaba terminada,
y que las obras fueron financiadas por los vecinos y también por una señora de Betancuria que se llamaba doña Ana de Cabrera. Pertenecía a una familia pudiente y colaboró a la construcción de esta ermita. Como decíamos, Toto era un caserío que estaba vinculado a Pájara, y los vecinos de Toto acudían a la iglesia de Pájara hasta que ya contaron con ermita propia, y de hecho ellos fueron los que donaron a aquella iglesia el retablo de la Virgen de Dolores. Esta donación consta en el mismo retablo. En la parte baja hay una inscripción en la que dice que los vecinos de Toto y Bárgeda dieron este retablo de madera dorado, todo su costo por devoción, año 1785. Es decir, 10 años antes de tener su propia ermita, los vecinos de Toto junto con los de Bárgeda habían financiado la ejecución de aquel retablo y lo donaron. Ya posteriormente pues tenían su propia ermita y ya centraron su atención en su propio pueblo, ¿no? Pues bien, entonces, ¿qué características tiene esta ermita de San Antonio de Padua, Sayo? La ermita de San Antonio es más sencilla que la de Regla. Tengamos en cuenta que Regla es cabecera de parroquia, siempre las cabeceras de parroquia son edificios de mayor envergadura, ¿no? La de Toto es más pequeña, tiene una nave sola y tiene 2 puertas de acceso. Una está situada a los pies de la iglesia y otra en el lado de la epístola o de la izquierda, ¿no? Las dos están enmarcadas con arcos de piedra de medio punto, y también aparece la cantería tan característica de nuestros templos en las esquinas del templo, ¿no? Esta iglesia, en vez de espadaña, que decíamos que tiene una espadaña, perdón, la de Regla tiene un campanario por ser una iglesia de mayor envergadura, y aquí vemos que tiene una pequeña espadaña que está situada en el lado izquierdo y también está hecha de piedra, de cantería. Cuenta también con una sacristía que está adosada a la cabecera de la ermita, con un techo de teja, formando 4 aguas. Y en el interior de esta iglesia podríamos destacar el artesonado, es decir, la cubierta de madera del techo, que también es de influencia mudéjar. Hay también un púlpito de madera, una pila de agua bendita de piedra y un retablo que en este caso ya es de yeso. Pues bien, ya finalizando el espacio Guanil por el día de hoy, sería conveniente que nos hablara, Sayo, de los bienes muebles de la ermita y de sus características. Sí, esta ermita es más modesta que la iglesia de la que hablamos anteriormente y cuenta con 3 imágenes. Son muy sencillas y de factura popular, es decir, fueron talladas por artesanos populares cuyo nombre desconocemos, ¿no? Representan a San Diego, San Juan Bautista y San Antonio de Padua. El patrón del pueblo y del templo es San Antonio de Padua, y las 3 imágenes son de madera, policromadas, de bulto redondo, es decir, tienen esculpido todo el cuerpo y son muy pequeñitas, sobre todo San Diego y San Juan. Sabes que San Antonio de Padua tiene mucha fama, ¿no? Yo no sé si todavía sigue concediendo favores a quienes le solicitan tener un novio, por ejemplo, y le encienden una vela. Sí, eso es una tradición. Sí, yo no sé si se ha perdido o no. Sí, es una tradición popular el pedir novio a San Antonio, que en nuestra isla las jóvenes que querían encontrar un novio se dirigían a San Antonio de Padua, en Toto o en Las Ares, donde también hay una imagen de San Antonio, y encendían velas para conseguir los novios. Yo creo que esta tradición ya se perdió un poco, quizás porque antiguamente los novios eran muy necesarios por la situación de la mujer. Hoy, al ser menos necesarios, quizás no se encienden tantas velas por esta causa, ¿no? Ya las mujeres no consideran imprescindible casarse ni tener novio para casarse, que era por lo que se les ponía la vela, claro, a San Antonio, ¿no? Es que las mujeres antes, como sabemos, la única salida que tenían era el matrimonio, ¿no? Hoy hay más salidas, afortunadamente, y entonces quizás San Antonio no tenga tanto trabajo. Bueno, pues entonces sería cambiar ahora, digamos, en vez de buscar novio, a lo mejor encenderle una vela a San Antonio para conseguir otras cosas, que sí. Digamos, las mujeres debían cambiar entonces su petición de sí, novio por otras, por independencia económica, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Pues bien, Sayo, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo día se va a hablar en este espacio sobre difusión de patrimonio de las ermitas de San Agustín de Tefía y la de los Llanos de la Concesión. Eso será el próximo viernes a partir de las 12:15 aproximadamente en Guanil. Hoy nos ha acompañado Rosario Cerdeña Ruiz, licenciada en Historia y jefa del servicio del Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura. Muchísimas gracias, Sayo. Gracias a ti. Buenos días. Hasta luego. Sintonía.